Esto es la palabra de Dios. Por eso les comento que por eso se llama Santa Biblia. Porque la Escritura no nos engaña, la Escritura nos hace vernos como nos debemos de ver. Dice la Biblia que la Biblia es como un espejo. Tú te miras al espejo y te ves tal como eres. El espejo no engaña. Si de veras los espejos hablaran, ¿qué dirían? Pero dice la Escritura que la Biblia es como un espejo. Tú vienes a la Biblia, abres la palabra de Dios y comienzas a leer. Y dice la palabra que es como un espejo. Tú te ves aquí, en este espejo tal como eres. Delante de Dios no se puede cubrir nada. Aparecemos tal como somos. Dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón del hombre, el corazón humano, porque de ese corazón humano, ¿qué proceden? Los malos pensamientos, los engaños, las mentiras, los adulterios, las fornicaciones, los robos. Toda esa condición pecaminosa del hombre aparece reflejada en la palabra de Dios. Y cuando yo vengo a la Escritura y me doy cuenta de la condición humana, ahí es donde me estoy viendo yo también reflejado. Nosotros no podemos considerarnos mejores que los hombres que están aquí. La Biblia no nos oculta nada, nos muestra tal y como somos los seres humanos. Esa es la virtud de la palabra de Dios. Tú vienes a la Biblia y la Biblia descubre quién eres. Delante de Dios no se puede ocultar nada. Ahí delante de Dios se refleja, se nota. Dios mira lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vemos, las codicias, las vanidades con las que vivimos. Dios considera todo acerca de nosotros, así como consideró que se escribiera todo acerca de estos hombres y que el Señor no quiso que nosotros conociéramos hombres que le servían, que le seguían, pero aún así, aunque ellos servían y seguían a Dios, Dios decidió que se escribiera de ellos también sus defectos, su pecaminosidad, la manera en que ellos se conducían a pesar de que estaban o habían conocido al Señor, como los apóstoles, esos hombres que eligió nuestro Señor para que lo siguieran por 3 años y medio. Dice la palabra de Dios que entre ellos estaba Judas, Pedro, que también lo traicionó. Y Dios no nos encubre nada acerca de ellos. Dios nos refleja sus vidas personales, sus corazones a través de la palabra. Cuando tú vengas a la palabra de Dios, dile al Señor, muéstrame cómo soy, Señor. No dejes que me autoengañe creyéndome ser algo que no soy. Muéstrame, Señor, la verdad de mi corazón. Si hay pecado, si hay pecaminosidad, si hay iniquidad, muéstrame. Pero esa es la oración sincera. Y la palabra de Dios, al leer este texto, nos refleja todavía la condición humana, ese corazón perverso que posee el hombre. Y cuando yo leía y meditaba acerca de esto, yo pensaba, ¿cómo es posible que aún después de muerto ellos le seguían diciendo engañador? Ellos seguían con el temor acerca de su presencia, de su predicación. Y dice la palabra de Dios, dice el verso 62, que al día siguiente ¿de qué? De la crucifixión. Dice que es después de la preparación. El día de preparación es el viernes. Recuerde usted que el pueblo judío guardaba el día sábado, era su día de reposo. Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Si de por sí tenían temor de Cristo vivo,
Bueno, ahora le tenían más miedo, muerto. Ellos odiaban a Cristo, ellos odiaban la predicación de Jesús, ellos odiaban el Evangelio, odiaban los milagros que él hacía, odiaban a los discípulos. Y algo les decía que todavía no estaba del todo bien con la muerte de Jesús. Y ellos seguían maquinando cosas. Y es lo mismo que dice el libro de los Proverbios, que el inicuo sigue maquinando cosas aún en su almohada. El inicuo no descansa, el inicuo está en su almohada, está en la noche pensando solamente en lo malo. ¿A quién voy a engañar? ¿A quién voy a defraudar? ¿A quién voy a robar? ¿A quién le voy a mentir? ¿Cómo puedo obtener esto? Pero de una manera engañosa, mentirosa. Así es la vida del inicuo, que está pensando solamente en hacer lo malo. Por eso yo le digo que esto es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia nos descubre tal y como somos nosotros. Nos vemos en ese espejo y nos refleja la Biblia la condición del corazón humano. Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, venimos a ser desafiados, a ser confrontados con la palabra de Dios. Tú no vienes a otra cosa aquí. Tú vienes a escuchar la palabra de Dios. Y cuando tú vas escuchando la palabra de Dios, tú vas escuchando el mensaje de la Escritura, tú lo tienes que ir cotejando con tu vida, si estás viviendo de acuerdo al camino de Dios. Y cuando tú oyes palabras como que hay que ser santos en toda nuestra manera de vivir, tú debes de reflexionar acerca de esas palabras. Que dice la Escritura que nosotros debemos de ser verdaderos discípulos de Jesús. Tú debes de preguntarte si en verdad estás siendo verdadero discípulo de Jesús. Y nosotros siempre que venimos a este lugar a escuchar la palabra de Dios, ¿qué es lo que venimos a hacer? A confrontarnos con la palabra del gran yo soy, del Dios eterno, del creador de todas las cosas. El hecho de que tú vengas aquí y hagas las cosas en un sentido contrario, como lo dice Santiago, que no seamos tan solamente oidores, porque venimos aquí y nos convertimos en oidores de la palabra de Dios. Pero dice Santiago, no sean tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. O sea que si tú estás dejando de hacer algo, oílo, si tú estás dejando de hacer algo, que la palabra de Dios te está hablando y te está hablando, y tú haces caso omiso a lo que te está hablando la palabra de Dios, acuérdate, todo tiene consecuencias en la vida. Para bien o para mal. Pero tú vienes aquí ¿a qué? A confrontarte con la palabra de Dios. Y por lo regular, siempre que venimos a ser confrontados con la palabra de Dios, siempre salimos perdiendo. ¿Quién puede salir de este lugar y decir, bueno, qué hermosa predicación, qué hermosa palabra de Dios, qué grande es la palabra de Dios, qué grande es la Biblia? Pero ¿cuántos de ustedes salen diciendo, pues yo ya vivo bien la vida cristiana? Yo creo que todos debemos de salir de este lugar todavía meditando y pensando en lo que es nuestro corazón, si estamos haciendo bien las cosas. Cómo estoy tratando a mi esposa, cómo estoy tratando a mi esposo, cómo estoy tratando a mis hijos, cómo estoy honrando a mis padres, cómo estoy amando a mi prójimo, si estoy amando a mi prójimo como a mí mismo, como dice la palabra de Dios. Hay muchas cosas que cumplir y que vivir de acuerdo a esta escritura. Pero no es posible que yo todavía, a pesar de que soy confrontado con la palabra de Dios, todavía venga a discutir si en verdad es lo que dice. Sí, hermano, yo creo que la Biblia dice que seamos santos, pero no hay que exagerar tanto. Sí, yo sé que la Biblia dice que hay que vestirnos, como le dice Dios a las mujeres, vestirnos honradamente, pudorosamente, pero creo que no hay que ser tan exagerado, hermano. Cuando se trata de santidad, aquí no hay exageraciones. Porque la Biblia dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, en toda. ¿Y qué significa en toda? Que debe de cubrir todas las áreas de mi vida, no solamente cuando vengo a la iglesia. No solamente cuando vengo a la iglesia debo de ser santo,
sino en tu trabajo debes de ser santo. Los hermanos que tienen negocio, no le roben al peso, no le suban al precio, no hagan trabajos de segunda cobrando como si fueran de primera, como le hacen muchos ojalateros, ¿no? Que le dicen que le echan pintura de primera y le echan pintura de segunda. O sea, todo lo que abarca la vida cristiana. Cuando vayas al mercado y la señora te dio cambio de más, no digas, Señor, gracias por esta bendición. Regrésale lo que te dio de más, no seas tranza. ¿Sí o no? Estás en la escuela, los jóvenes que están en la escuela, no sean groseros, no sean léperos, no sean majaderos. Ustedes deben de ser diferentes. Si los demás jóvenes dicen y hablan groserías, ustedes no tienen por qué hablar groserías. Ustedes deben de ser diferentes. Pero aún así, oyendo esto, muchos dicen, eso es una exageración. Tu modo de hablar, tu modo de conversar, tu modo de expresarte, de hablar de los demás. O sea, santos en toda nuestra manera de vivir. Y mira que es difícil, pero dice la palabra de Dios que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y mira el corazón de estos hombres, los fariseos, los sacerdotes, después de que Cristo murió, todavía aún así fueron ante Pilato. Fíjate cómo la Biblia descubre el corazón humano. Dice la palabra de Dios que por eso muchos no quieren venir a la luz. Por eso mucha gente no quiere venir a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren venir a la luz de la Escritura? Para que no sea descubierto su pecado. Ellos quieren permanecer en lo oculto. Ellos quieren permanecer en lo pecaminoso y no quieren ser descubiertos por la luz. Pero mira, aún después de muerto, van ante Pilato. Y dice el verso 63 diciendo, Señor, nos acordamos. Fíjate cómo para ellos tampoco pasó desapercibido el mensaje de Jesús. Como para ellos tampoco pasó desapercibido lo que Él les decía, lo que Él predicaba, lo que Él enseñaba. A ellos también se les quedó grabada la palabra de Cristo. Así como muchos aquí en la iglesia se acuerdan de lo que se predicó, se acuerdan de lo que se dijo, se acuerdan de lo que se leyó en la palabra de Dios, pero no lo llevan a cabo. ¿Cuánto no conocemos de la palabra? ¿Cuánto no conocemos el mensaje? ¿Cuántos años llevas oyendo predicación tras predicación y sigues siendo igual? Estos hombres no cambiaron con el mensaje de Cristo. La palabra de Dios nos habla de un hombre que se llamaba Nicodemo, que pertenecía también al sacerdocio de los fariseos. Y él creía en Cristo, pero su religiosidad le impedía hacer las cosas a la luz de los demás. Iba a buscar a Jesús de noche. Él sabía que había algo en la predicación de él, que había un poder especial en él. Y yo estoy seguro que los fariseos, los sacerdotes sabían que había un poder especial en el Hijo de Dios. Los milagros no sucedían porque sí. La gente no lo seguía porque sí. Ellos tenían temor de perder su popularidad, su poder. Y dicen, Señor, nos acordamos. Pero mira la manera de expresarse de él. Nos acordamos que aquel engañador. O sea, ellos seguían aferrados con que el engañador era él. Que Cristo es un engañador. ¿Usted cree que Cristo es un engañador? Si Cristo fuera un engañador, todos los que predicáramos el Evangelio seríamos también engañadores. Todos los que nos dijéramos cristianos seríamos engañadores, porque creímos en alguien que engañaba. Pero sabemos a través de la palabra de Dios que Cristo nunca engañó a nadie, jamás. Y nos acordamos, dice, que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días,
qué? ¿Cómo no se les olvidó? Yo me pregunto, ¿en verdad ellos temían que fueran los discípulos los que se iban a robar el cuerpo de Jesús según ellos? ¿O en verdad tenían miedo que así sucediera como lo dijo? Y ellos dijeron, Señor, manda una guardia, no para que los discípulos se roben. Yo creo que eso no fue el verdadero interés, sino para que no salga de la tumba. Esa piedra que se usaba para tapar la tumba era una piedra pesadísima. No lo podía mover una, ni dos, ni tres personas. Era una piedra circular que cubría la puerta del sepulcro y era una piedra pesadísima. No se podía mover así nada más. Entonces ellos dicen y se acordaron que el Señor había dicho que a los 3 días iba a resucitar. Manda pues que se asegure el sepulcro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tercer día. ¿Por qué nada más hasta el tercer día? Porque se acordaron del mensaje, ¿no? Hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, los otros andaban escondidos, los otros andaban miedosos, se encerraron detrás de la puerta negra con 3 candados y de ahí no salían. Estaban enclaustrados los discípulos. No creo que se iban a atrever a pensar en eso tampoco. Dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. O sea, el león cree que todos son de su condición. Así como ellos juzgaron a Jesús de noche, que fue un juicio en contra de la ley, porque no se podía juzgar a nadie de noche, iba en contra de la ley. Los juicios no se podían hacer de noche, se tenían que hacer de día. Y ellos juzgaron a Jesús de noche. Y le inventaron testigos falsos. Le inventaron testimonios falsos. La cuestión era condenarlo a como dé lugar a morir. A veces uno no entiende y no se explica cómo puede un corazón, una persona, un alma, desear tanto la muerte de otra. Yo de veras me asombro de ese deseo del hombre de ver muerto a otro. La palabra de Dios dice, ahí está escrito en uno de los 10 mandamientos, no matarás. Ellos asesinaron a Jesús. Nosotros sabemos la verdadera razón por la que Él murió en la cruz ahora. Que Él murió por mi pecado, porque yo estoy destinado a ir al infierno. Y yo con mi vida pecaminosa, yo no podía agradar a Dios en nada, a menos que alguien muriera por mí en la cruz. Y Cristo murió por mí en la cruz. Y derramó su sangre por mí. Y hermano, limpió mi pecado. Ahora que yo sé que Cristo limpió mis pecados, puedo vivir seguro que aunque yo me muera, me voy con Él. Y Dios transforma el corazón, y Dios transforma la mente, y Dios transforma mi vida, y me hace más como Él. Pero qué increíble que estos hombres que oyeron tanto a Jesús, y lo persiguieron, y lo siguieron, y lo querían matar, y lo querían matar, lo querían apedrear. ¿Cómo es posible que puedan haber llegado al grado en su odio hacia Él de querer verlo muerto, a pesar de que Él no hacía daño, ni engañaba? Al contrario, Él sanaba, Él traía bendición. Imagínense a los ciegos que les dio la vista, imagínense los mudos que hizo hablar, a los sordos que hizo oír, a los endemoniados que liberó. Cuánto favor hizo Jesús en esta tierra y síguelo haciendo todavía hoy. Todavía hoy lo hace. Yo creo que usted es testigo del poder de Cristo en la vida de un creyente. Yo creo que usted puede hacer una diferencia notable entre su vida anterior y su vida actual. ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿Usted se acuerda de su vida de pecado?
Se acuerda de sus borracheras, se acuerda de sus insultos, se acuerda de sus robos. ¿Y ahora cómo se ve usted? Solamente puede ser una palabra poderosa la que nos puede hacer cambiar. Era la palabra del Hijo de Dios. Pero como esa palabra no les entró a ellos al corazón, y cuanto Cristo más hablaba, parecía que más lo odiaba. Estaba leyendo una entrevista del director que dirigió la película de La Bella y la Bestia, la nueva película que va a salir de Disney. Dice que su mayor deseo, su mayor anhelo es quemar una Biblia. Fíjese cómo todavía el mundo sigue odiando al Hijo de Dios. Todavía ese sentimiento diabólico permea en muchos corazones en el mundo hoy. No pueden escuchar de Cristo porque lo odian. No pueden escuchar de la palabra de Dios porque la odian. No quieren saber nada de los cristianos, no quieren saber nada del evangelio porque lo odian. Creen que es una creencia para gente que no está preparada intelectualmente. Creen que esto es para ignorantes, creen que esto es para gente que no estudió. Creen que esto es para gente que no estudió una carrera, una profesión. Pero todo lo contrario, dice la palabra de Dios, que para ellos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Por eso, aunque tengan las carreras que tengan las profesiones que tengan, hayan estudiado lo que hayan estudiado, conozcan los idiomas que conozcan, cuando vienen a la palabra de Dios, por eso se enfrentan a una palabra de poder donde choca su mente. No la pueden entender, no la pueden comprender, porque dice la palabra de Dios que la palabra se debe de discernir espiritualmente, y ellos en su carnalidad quieren entender la palabra de Dios. Por eso siempre dicen, tiene contradicciones, la Biblia se contradice, la Biblia engaña, la Biblia esto. Porque es ese poder mundano que prevalece en ellos, que creen que esto es para gente que no tiene cultura. Si conocieran el poder de Dios, como ese famoso ateo que decía y que proclamaba que Dios está muerto, que la Biblia se iba a exterminar, que la Biblia iba a desaparecer, y él se encargaba de decir que esta Biblia no servía para nada. Dice la historia que él murió y su casa se convirtió en una imprenta de una asociación bíblica. Dios no está muerto, Dios vive. Y mire, el corazón humano, dice la palabra de Dios que ellos por eso no quieren venir a la luz, para que no sean vistos sus pecados, para que no sea vista su maldad, por eso prefieren vivir en la oscuridad. Dice la palabra, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. En primer lugar, ellos ni querían salir de donde estaban, tenían temor, tenían miedo. Ellos todavía no habían visto al Cristo resucitado y se mantenían encerrados. Y será el postrer error peor, dice, que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. A ver, ¿cómo es que ellos sabían cómo asegurar sepulcros? ¿No que eran sacerdotes? ¿Cuántas veces habrán hecho esto? Ir y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro. ¿Y qué dice? Sellaron la piedra. O sea, no se conformaron con que la piedra estuviera puesta. ¿Sabe qué más hicieron? La sellaron. De veras le tenían miedo. Sellaron la piedra. Exactamente. Sellaron la piedra y aparte le pusieron una guardia, le pusieron guaruras.
¿Usted cree que eso iba a impedir el milagro de la resurrección? Jamás. La resurrección de Cristo es la clave de todo el cristianismo, de todo. Si no hay resurrección, no hay Biblia. Si no hay resurrección, no hay cristianos. Si no hay resurrección, no hay iglesia. Si no hay resurrección, somos los más viles y dignos de misericordia, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaríamos predicando algo falso, algo que no sucedió. Sin embargo, Cristo sabía que Él iba a resucitar al tercer día y Él se lo enseñaba a sus discípulos. Recuerden que el Cristo es necesario que padezca, pero al tercer día va a resucitar. Ellos no querían que pasara nada de esto. Ellos todavía estaban velados en su vista, en su corazón. Pero dice el capítulo 28, el verso número 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Al amanecer del primer día de la semana. No todo termina con esta vida. Nada de que vive la vida, trata de vivir lo más que puedas porque esta vida lo es todo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Cristo resucitó y nos dio ejemplo de que así como Él resucitó, también nosotros hemos de resucitar con Él. Por eso, hermano, por eso esa es la esperanza del cristiano, la vida eterna. Y dice aquí la escritura que al amanecer del primer día de la semana vinieron, mire otra vez, puras mujeres, María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Pero ¿cómo es que no se acordaban de lo que el Señor les decía? ¿Cómo es que dentro de ellos no había ese recuerdo de que iban a ese lugar no a ungir a un cuerpo, sino a encontrar una tumba vacía? Eso es lo que nos hace, lo que nos causa a veces los problemas en la vida, la desesperación en la vida. ¿Cuántos de ustedes no viven con sus problemas del diario, agonizando, preocupados, entristecidos, adoloridos porque algo están pasando, algo les sucedió, una tristeza repentina? Y como que nos vela la mente, nos vela los ojos y nos olvidamos de que Cristo tiene el poder para cambiar todas las cosas. Cristo cambió la historia. No hay un evento, oiga lo que le voy a decir, no hay un evento tan grande en toda la historia de esta vida humana, no hay un solo evento que se asemeje a la resurrección de Cristo. Ni el descubrimiento de otra galaxia, ni que hayan llegado a la luna, ni que descubrieron dinosaurios, nada se compara a la resurrección de este hombre, del Hijo de Dios. Dice el verso número 2 que hubo un gran terremoto, como la naturaleza participa también. Dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Ninguno de los 4 evangelios relata en sí la resurrección, cómo sucedió. Ellos relatan cuando llegaron a la tumba y vieron todo vacío. Las mujeres llegaron primero y encontraron estos seres angelicales ahí, afuera del sepulcro. Obviamente, como un hombre no lo podía mover, los ángeles tienen una fuerza que pueden mover cualquier cosa. En este caso, la piedra no era un obstáculo para ser abierto el sepulcro. Y dice que removió la piedra y se sentó sobre ella, y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, ¿qué pasó con los guaruras? Los guardas temblaron y se quedaron como muertos, o sea, se desmayaron. ¿Por qué no se desmayaron las mujeres cuando vieron a los ángeles? Lo vieron sentado. ¿Por qué las mujeres no se desmayaron? ¿Por qué los hombres sí? Se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres no se desmayaron.
no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. A mí me gusta mucho esta palabra, gran gozo, porque es algo que debe prevalecer en nuestra vida, el gozo. No podemos estar tristes los cristianos, a pesar de las cosas que la vida, híjole, tanto nos hace afligirnos, pero el gozo no lo podemos perder. Como en el caso del Señor Jesús, sabía que Judas lo iba a traicionar, y aún así estaba sentado a la mesa con él, y no estoy seguro que nada le robaba la paz al Señor ahí, a pesar de tener enfrente a alguien que lo iba a entregar para ser muerto. ¿Nosotros qué haríamos? ¿Qué harías tú si estuvieras frente a alguien en la mesa compartiendo el pan, que sabes que te va a traicionar, que sabes que te va a vender, que sabes que te va a dar un golpe duro? ¿Cómo lo verías? Y así debemos de estar en la vida. No debemos dejar que nada nos robe la paz. Nada. Y dice la palabra de Dios que las mujeres fueron a dar las nuevas a los discípulos. Eso es lo que significa la palabra evangelio, buenas noticias. ¿Cuál era la buena noticia? Que Cristo había resucitado. Y dice el verso número 9, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo Jesús cuando comenzó su ministerio? Arrepentíos. No, ahora les dijo, salve. Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Qué puede hacer más uno, hermano, sino estar a los pies de Jesús y adorarlo? La adoración que nosotros le podemos otorgar al Hijo de Dios. Si este texto se lo enseñamos a los testigos contra Jehová, un ángel, como ellos dicen que es Jesús, un ángel no puede recibir adoración. Usted sabe que la palabra de Dios impide que nosotros le rindamos adoración a los ángeles. Si Jesús fuera un ángel, como ellos dijeron, o como ellos enseñan, ¿cómo es posible entonces, o cómo pueden explicar ellos este texto donde las mujeres lo adoran? Si él fuera un ángel, inmediatamente las levantaría y les diría, no me adoren a mí, adoren al Padre. Pero Jesús acepta y recibe la adoración de las mujeres, dando a entender que Él es Dios, porque solamente Dios es digno de adoración. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí. Ahora acompáñenme a Hechos. Después de que Cristo resucita, dice la palabra de Dios que se empieza a aparecer a los discípulos. Se les apareció en varias ocasiones, estando solos, las puertas cerradas, las ventanas cerradas, ellos escondidos, y Cristo se aparecía en medio de ellos. Pero ahí en el capítulo 2 de Hechos, cuando Pedro, después de que ve a Cristo resucitado, después de que el Señor les dio evidencias de su resurrección, después de que Cristo comió con ellos, platicó con ellos, les mostró las huellas de los clavos, les mostró las heridas de la espada en su costado. A Tomás le dijo, no seas incrédulo, sino creyente, porque él decía, si yo no veo a Jesús ni las marcas, yo no creo. Y se le volvió a aparecer el Señor. Bienaventurados los que sin ver creyeron, dice. Y todo esto empezó a dar pie a que ellos siguieran las indicaciones del Señor de ir y predicar el Evangelio. Así como las mujeres salieron corriendo y dieron las buenas nuevas,
que esto es lo que significa la palabra evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Cristo resucitó de entre los muertos. Y ahora se tenía que predicar acerca de esto. Cristo le encargó a los discípulos ir y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Cuál es el encargo de Cristo a la iglesia? Hacer discípulos de Cristo. No hacer predicaciones como las que se predican hoy en las iglesias. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo como su Salvador? Alce la mano. Todos los que levanten la mano que quieran recibir al Señor, y la gente alza la mano. Y creen que con esa oracioncita de 5 minutos ya son salvos. Y no es cierto. Porque mucha gente, por la emoción, por no verse mal, porque no quedarse atrás, o para que no digan que yo no alzo la mano, la levantan, pero no hay una conversión. Todo lo contrario a lo que enseña Juan en el capítulo 3. El que no naciere de nuevo no entrará al reino de los cielos. ¿Y qué es nacer de nuevo? Nacer en espíritu, nacer en verdad, dejar atrás la vida de pecado y volver a vivir una vida, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando tú comiences a vivir la palabra de Dios, cuando tú comiences a vivir la Escritura y en tu pecho arda la presencia del Espíritu Santo, ese día tú puedes decir, soy salvo por la gracia de Dios. Pero una persona que no vive para Dios, vive en su pecaminosidad, vive de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a sus intereses, y me vale lo que diga el pastor, y me vale lo que diga la Biblia. Yo quiero seguir viviendo mi vida, yo quiero seguir adulterando, yo quiero seguir fornicando, yo quiero seguir robando, yo quiero seguir bailando, yo quiero seguir diciéndole pedadas. Tú no puedes decir que eres salvo. No eres salvo, no eres salvo y no eres salvo. Digas lo que digas, no eres salvo, aunque estés aquí. Si tú no hay un cambio sincero y verdadero en tu vida, real, que se note, que tenga frutos, tú no puedes decir que eres salvo. Y Pedro empezó, dice la palabra de Dios, predicando acerca de estas buenas noticias. Fue la primera predicación que se conoce ya como la iglesia del Señor, la predicación de Pedro, que cuando Pedro se levanta, dice la Escritura, se convirtieron 3,000 personas. Y dice el verso 14 de Hechos 2, esto sucedió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Entonces Pedro, Hechos 2:14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, acuérdense que ese día había una fiesta y todo el pueblo judío estaba reunido en el templo. Y él se levantó y les dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, ¿a qué horas? Las 9 de la mañana. Mas esto os lo he dicho, es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y todo lo que dice Joel, dice el verso 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y mira lo que dice el verso 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿De qué está hablando? Cristo no podía ser detenido o muerto. Al final de cuentas él no había pecado. La muerte no lo podía sostener porque él ya había vencido a la muerte. Dice el verso 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, ellos conocían dónde estaba enterrado David, conocían su sepulcro, el sepulcro de David,
y sabían que ahí estaban los restos de David. Dice el verso 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. En el Salmo 16, David habla acerca de la resurrección de Jesucristo. David no está hablando de él en el Salmo 16, que está mencionado aquí en el verso 25 al 28 de Hechos 2. David no está hablando de él. David está hablando y profetizando acerca de la resurrección del Hijo de Dios. Dice el verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, ¿qué pasó con el corazón? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esto es lo que tienes que hacer tú. Todo aquel que quiera venir a los pies de Cristo, esto es lo que tiene que hacer. Pedro les dijo, verso 38, arrepentíos. ¿Qué significa la palabra arrepentirse? Cambio de mentalidad. Dale un giro a tu vida de 180 grados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Crees que vale la pena seguir a Jesús? ¿Crees que vale la pena la vida cristiana? Yo les aseguro que sí. Los jóvenes a veces se ciegan, quieren vivir y experimentar cosas que porque ellos dicen, por el cristianismo no puedo vivir, porque mis papás son cristianos, yo no puedo hacer estas cosas. Donde tengas padres que te dejen hacer lo que quieren. Que papá, déjame ir a la disco, hijo, vete a la disco. Déjame ir a este bar, vete a este bar. Déjame llegar a las 2 de la mañana, llega a las 2 de la mañana. Déjame tatuar, tatúate. Déjame hacer esto, háztelo. Padre, ¿no te das cuenta que tú estás empujando a tus hijos a la maldad? ¿Por qué no les enseñas la diferencia entre ser un hijo de Dios y un hijo del diablo? No es bueno ser condescendientes con los hijos. Nunca, nunca, nunca. Enseña a tus hijos a vivir la vida cristiana, dándoles ejemplo. Y dales ejemplo de lo que es vivir para Dios. Esta vida pasa rápido. Rápido se va esta vida. Esta vida, mira, parece un suspiro. Yo te extraño cuando tenía 20 años. Hombre, 15. Hombre, cómo quisiera regresar. Pero tú, papá, que ya tienes experiencia, que tú sabes las cosas, si tú no le enseñas a tus hijos que hay cosas que no se deben de hacer y tú se las permites, mira, tú un día vas a estar delante de Dios. Y a ver, ¿por qué le dijiste a tu hijo que tatuarse no era malo? ¿Por qué dejaste a tu hijo que se hiciera esto? ¿Verdad? No tienes el poder y la autoridad que desprende de mí como Dios sobre ti, que te he relegado esta responsabilidad para que tú le enseñes a tus hijos la verdad y no les permitas que se deslicen por la maldad, porque con una cosa que ellos empiecen, no sabes en lo que van a terminar a veces. Pero como si hubo resurrección, tenemos que ser poderosos en la palabra de Dios y hablar tal como habló Pedro: arrepentimiento, perdón de pecados, resurrección de entre los muertos, vida eterna, es lo que hay que predicar. Nada de que vamos a hacernos ricos.
Nada de que traes tu dinero al altar y Dios te va a quitar tus problemas. Eso no es la predicación del Evangelio. Si no consideramos esto, dice la palabra de Dios que va a haber 2 resurrecciones. Una para vida eterna, pero otra para la condenación eterna. Es verdad, esto no termina, esta vida no se acaba. No hay reencarnación, no hay nada de que los muertos vuelven a esta tierra, nada, hijo. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Sin embargo, la resurrección para la vida eterna, pero la resurrección para la condenación. Nadie se queda en la tumba. Los que se van al cielo, pero los que se tengan que ir al infierno, se van al infierno. No hay vuelta de hoja. Por eso estamos aquí esta mañana, porque conocemos y sabemos que Cristo resucitó de entre los muertos, que Cristo ya no está en la tumba. Ahora hubo algunos arqueólogos que según visitaron la tumba de Jesús, esa tumba de Jesús está controlada por una parte del pueblo judío, pero también por los católicos. Ellos controlan ese lugar, la tumba de Jesús. Miren nomás que nuevas. Y supuestamente hubo excavaciones y pues la gente se quedó expectante de a ver qué noticias traían de ese lugar. No dijeron nada. Jesús no está ahí, ni en ninguna tumba, ni en ningún lugar. Tal vez quieran seguir encontrando los restos de Jesús, pero no los van a encontrar. Jesús no está en el crucifijo que usan los católicos y adoran a un Dios muerto que está pegado en una cruz. Cristo ya tampoco está ahí. Cristo está junto a su Padre, a su diestra, intercediendo por cada uno de nosotros.